Que el Señor les siga bendiciendo en gran manera, hermano, hermana. Hoy vamos a iniciar una nueva transmisión. Vamos a estudiar un nuevo manual en el cual es necesario saber que cada uno de nosotros, como miembros de nuestra iglesia, debemos de afianzar en lo que hemos creído, en lo que Dios en sus promesas tiene para cada uno de nosotros. Así que yo le voy a invitar a que en este nuevo manual que se llama Membresía, la importancia de reunirse en la iglesia, es importante conocer lo que Dios piensa acerca de nosotros cuando nos reunimos en su iglesia. Así que comencemos, hermanos, a poder estudiar este manual. Y bueno, pues entremos en el estudio de este nuevo tema. Vamos a definir qué significa membresía. Y según el diccionario es una condición de miembro de una entidad. O nombre femenino, en este caso, que pues hace referencia a conjunto de miembros. Pero vamos a acordarnos, hermanos, que en el caso de ser miembro de la iglesia no es exclusivo, es abierto para todo aquel que crea o que busque o que conozca o quiera conocer acerca de nuestro Dios. Así que es importante que nosotros pues vayamos con todo. La recomendación es que usted se enamore verdaderamente de Dios para que en ese amor maravilloso que Él nos amó primero, podamos estar sincronizados con nuestro Dios. Así que vamos a ver varios temas, varias clases, y uno de los temas principales que vamos a recordar y que vamos a hablar es acerca de nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entremos entonces en una oración y que el Señor nos dirija en estos momentos, que Él pueda tocar nuestras mentes, nuestros corazones, para poder comprender el por qué el Señor nos ha salvado. Así que nuestra primera clase trata acerca de nuestra salvación. Así que oremos. Amado Señor, en estos momentos te pedimos de tu dirección. Pedimos, bendito Dios, que tú nos des lo que necesitamos cada día, nos enseñes, nos muestres, que podamos reaprender, si es necesario, bendito Dios, quitar cosas que no te agradan y que podamos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Te damos las gracias por escucharnos, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos agradecidos. Amén. Muy bien. Esta clase número 1 hace referencia a cómo está en estos momentos nuestra salvación. Y le vuelvo a repetir, le vuelvo a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hizo algo muy importante que nosotros no podemos hacer y que no podemos pagar. Eso es amor. Eso también se llama salvación. Vamos a la palabra y vamos a hacer referencia de nuestra salvación leyendo Gálatas 3:26 al 28. Pero voy a leer en una traducción que se llama Nueva Biblia Viva. Le voy a repetir Gálatas 3:26 al 28. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. Ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Qué hermosas palabras, hermanos. Qué hermosa palabra nos muestra nuestro Dios. Que nos ama tanto que nos dio esta oportunidad ahora de que seamos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que sigámosle creyendo a nuestro Dios y entremos entonces a desarrollar el tema. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es cristiano? Creo que usted ya hasta estos momentos, o todos nosotros, hasta estos días presentes, nosotros debemos de saber qué significa ser cristiano, porque en algún momento
algún familiar, algún amigo, el vecino, no sé, personas van a notar la diferencia de qué significa ser cristiano. Pero la pregunta verdadera es para nosotros, ¿qué significa ser cristiano? Bueno, pues la mayoría de las personas viven sin saber por qué vivo, cuál es la razón, por qué estoy viviendo, para qué estoy viviendo. Y créanme, hermanos, existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Acerca de lo que estamos hablando de la mayoría de las personas que viven sin saber por qué vivo o para qué vivo. Entonces, la pregunta básica más importante que una persona puede hacerse es: ¿cuál es el significado de mi vida? No sé si usted se ha preguntado o ustedes se han preguntado, ¿cuál es el significado de vivir? ¿Cuál es el significado de que yo haya nacido en este mundo? ¿O por qué he sido enviado? Porque esa es una realidad, hermanos. Nadie nos preguntó si queríamos nacer. Es más, creo que ni teníamos conciencia para poder haber llegado a este mundo a nacer. Pero hay un propósito que Dios quiere que nosotros podamos conocerlo, que nosotros mismos podamos llevar a cabo esa misión, ese propósito. Entonces todos quieren ser felices y la gente trata de serlo de diferentes maneras. ¿Usted ha tratado de ser feliz? ¿Usted ha tratado de estar buscando la felicidad? Bueno, pues vamos a seguir avanzando acerca de este tema que nos compete a todos. Bueno, pues algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Otros buscan la felicidad experimentando placer, fiestas, sexo, alcohol, viajes, etc. Otros buscan la felicidad ganando prestigio, un puesto, un lugar en la sociedad, satisfacciones personales, terminar una carrera. En cuanto, por ejemplo, terminar una carrera, pues no es malo, ¿no? Pero sobre lo que acabamos de leer o de escuchar, más bien, la gente se afana. O nos afanamos la mayoría de veces. Pero créanme, Dios nos pide que equilibremos todo lo que hacemos, porque Dios nos da al alcance de nuestras manos el poderlo administrar. Así que, entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad? ¿Qué tipo de felicidad entonces estamos buscando? ¿Hay diferentes tipos de felicidad? Yo creo, hermanos, que solamente hay una. Pero entonces, hermanos, ¿cómo podemos ser verdaderamente felices? La verdadera felicidad, entonces, hermanos, viene al entender cuál es mi propósito en la vida. Si usted está en la búsqueda de Dios constantemente y está practicando lo que está leyendo, y cuando nosotros practicamos, quiere decir que hay instrucciones en la oración, y entonces encontramos lo que Dios nos quiere hablar en el corazón, en los pensamientos, encontramos lo que necesitamos, el propósito en nuestra vida. Si usted ya lo encontró, entonces puede ser feliz. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos está dando a entender que cuando hay un propósito y que es hecho para nosotros, es dado por Dios para nosotros, entonces podemos vivir con una verdadera paz, aún teniendo problemas tras problema tras problema. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado de su estrategia para poder ser felices aún en medio de los problemas. Entonces, la siguiente pregunta: ¿por qué estoy aquí? Hay que preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? Esperemos que que no estemos perdiendo el tiempo, sino que Dios nos hizo para que Él nos ame. Dios me hizo para amarme. Y entonces, ¿qué pasa con Dios? Dios dice: yo te he amado con amor
eterno. Eso lo declara en la palabra en Jeremías 31:3 de la versión Dios habla hoy. Y le voy a pedir que usted lea completamente la cita, pero en esa parte Dios dice: yo te he amado con amor eterno. Entonces esa es una de las respuestas del por qué estoy aquí. Dios es maravilloso, pero también Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén, gloria al Señor por esos amenes. Vamos a corroborarlo en Efesios 1:4-5 de la Biblia, de la traducción Dios habla hoy. Y dice así la palabra: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él nos escogió por su voluntad, por su hermosa misericordia, antes de la creación del mundo. Y bien, pues, entonces fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios y para administrar el resto de la creación de Dios. Entonces, esto nos hace especiales, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que sí, porque Dios nos hizo con un propósito. Hizo su creación con un propósito, para disfrutar una relación personal primeramente con Él y para administrar el resto de la creación de Dios. Así que somos especiales, gloria a Dios por eso. Qué bueno que el Señor se fijó en nosotros, y eso es un motivo de gozo y alegría. Entonces, sigamos con unas citas. Vamos a leer Génesis 1:28-29. Génesis 1:28-29. Pero dice así: y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza, y los bendijo Dios y les dijo: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en ella. Ahí se está viendo claramente en esta cita que hay una relación personal con Dios, y que también nos dio este lugar que es llamada tierra, la cual nos está pidiendo que la podamos administrar también, que es parte de su creación. Eso nos sigue haciendo especiales para con Dios. Dios nos puso aquí, entonces debemos de saber ahora que ese amor de Dios hasta el día de hoy no se ha acabado, no se ha agotado. Vamos a la siguiente cita, de 1 Timoteo 6:17. Y dice así, 1 Timoteo 6:17. El Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Voy a estar leyendo parte de la cita y le voy a pedir que usted la busque y la lea completa, pero esa es una realidad. Estamos hablando de un punto o puntos específicos. En este caso, 1 Timoteo 6:17, el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está claro, Dios nos dio para administrar el resto de su creación. Vamos a la siguiente cita de Juan 10:10. Se la vuelvo a repetir, Juan 10:10, y dice así: Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa es una realidad, hermanos. Nos hace recordar que nosotros no merecíamos nada, pero su misericordia, su amor, su voluntad nos hizo ahora poder disfrutar primeramente de su presencia y ahora tener una vida en abundancia, una vida en la cual nosotros podamos no estar perdiendo el tiempo, sino disfrutarla en su presencia. Bien, sigamos entonces adelante.
Cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto nos produce tremendos beneficios. Entonces es importante conocer y amar a nuestro Dios. Y claro, cuando lo conocemos y lo amamos, quiere decir que estamos viviendo en armonía con su propósito en nuestras vidas. Y eso nos trae muchos beneficios. Y vamos a ver algunos, hermanos. Vamos a ver algunos beneficios. Dios nos da una conciencia clara. O sea que no va a haber confusión. Y usted, las siguientes citas que le voy a dar, usted las corrobora con más detalle leyéndolas, pero una de ellas es Romanos 8:1. Pero se la voy a leer, Romanos 8:1, y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos está invitando a que con una conciencia clara, entonces andemos caminando en el Espíritu y no va a haber confusión. Otro beneficio es que Él nos va a dar vida y paz. Vamos a Romanos 8:6. Romanos 8:6, y dice así la palabra de nuestro Dios: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Claramente esta cita nos dice una verdad clara. Cuando nos ocupamos de la carne, entonces hay afanes, hay enfermedad, hay situaciones desagradables que no solamente nos afectan a nosotros, sino aún a las personas que amamos que están a nuestro alrededor. Así que mejor ocupémonos de buscar o hacer las cosas bajo la dirección de Dios en el Espíritu, que es vida y paz. Es clara la palabra. Bueno, pues vamos a ver otro beneficio. Nos ayuda en la debilidad. Vamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26, y dice así la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles. Gloria al Señor. Entonces nos ayuda en la debilidad. Vamos a otro beneficio. Hay propósito. Romanos 8:28, y dice así, Romanos 8:28, dice así la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay propósito, hermanos, hay propósito. Otro beneficio: confianza. Hay confianza también. Romanos 8:31, y dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo vuelvo a repetir: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hay confianza en el Señor. Si usted, aún en medio de lo que estamos viviendo en esta pandemia, en este COVID, no tiene confianza, le voy a invitar a que escudriñe, a que ore, a que pida revelación, dirección de nuestro Dios, porque Él es el que tiene el control de todo lo que está sucediendo en este planeta, en este mundo. Así que debemos de tener todos una verdadera confianza en nuestro Dios. También nos da seguridad. Hay seguridad, hermanos. Vamos a Romanos 8:39, y dice así la palabra de nuestro Dios: dice así Romanos 8:39, y dice así la palabra: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos seguridad. Nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Cristo.
Pero también hay poder y fortaleza, hermanos, no debilidad. Pero si usted se siente débil, entonces no solamente declaremos, confiemos en lo que nos dice la palabra. Y vamos a Filipenses 4:13. Yo creo que la mayoría es una cita muy conocida y creo que la sabe, y si no, pero dice así Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que también hay poder y fortaleza, pero se trata de practicarlo, se trata de llevarlo a cabo. Vamos entonces a otro beneficio: hay plenitud. Filipenses 4:19 y dice así la palabra de nuestro Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces hay plenitud, hay confianza, hay fortaleza en nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a ver este último: hay libertad. Vamos a buscar la cita de Juan 8:32 al 36, y dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 8:32 al 36: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y este beneficio nos trae una verdadera libertad. Entonces, hermanos, este es el estilo de vida que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. No solamente que lo conozcamos, sino que lo vivamos. Y entonces, hermanos, ¿por qué entonces la mayoría de las personas no son felices? ¿Por qué entonces hay temor, hay miedo? Bueno, hermano o hermana, creo que es bien clara la palabra. Tal vez tengamos en parte el conocimiento de la palabra de Dios, oramos, hasta ayunamos, pero no lo practicamos. Es importante entonces llegar a la práctica, a la vivencia de lo que Dios nos está o nos ha mostrado al día de hoy cuando la estamos leyendo. Entonces eso es importante practicarla, y entonces el propósito en nuestra vida se va a cumplir. ¿Por qué? Porque eso es nuestra salvación. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha salvado. Y bueno, hermanos, pues terminamos esta primera clase que hablamos acerca de nuestra salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros. Sigamos en las siguientes transmisiones, en las siguientes clases de este manual que se llama membresía. Dios les bendiga y estemos entonces al pendiente.